noches. Son las 10:05, estamos en directo en Mírame Televisión. Aquí comienza un nuevo análisis de la actualidad en Canarias al día. Y como cada martes y como cada jueves, se sienta en esta mesa para acompañarnos Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a empezar, Óscar, que tenemos muchos asuntos de los que hablar, pero eso sí, por supuesto, recordándoles que ya solo faltan menos de 48 horas para la gran cita que tiene esta casa con el Telemaratón Solidario. Es la gran cita de esta casa, pero también es un evento en el que ustedes son importantísimos. Son, sin duda, la pata fundamental junto con todas esas empresas que colaboran en el Telemaratón Solidario, que se va a celebrar de manera simultánea este jueves, tanto en el municipio de Gáldara, en Gran Canaria, como en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, del Telemaratón Solidario tenemos que hablar, por supuesto, no puede ser de otra manera a lo largo del programa de hoy, pero vamos a comenzar con un asunto que de nuevo volvemos a traer a esta mesa, que de nuevo se vuelve a producir, y la verdad es que a veces tenemos la sensación de que hablamos mucho de las mismas cosas y no se encuentran soluciones, pero quiero que vean este titular, es que no es para menos. Vean lo que cuenta Canarias 7. Urgencias del Insular vuelve a colapsarse con 100 pacientes a la espera de ingreso. 100 pacientes a la espera de ingreso. El domingo se sacó a personal del materno para poder reforzar la plantilla del servicio de urgencias de nuevo. Esas camillas colapsando los pasillos, llegando hasta la zona de los ascensores por la falta de camas. Bueno, una situación de nuevo insostenible en las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Para hablar de esta situación nos acompaña esta noche Juan Trenzado, del Sindicato de Enfermería, del Sindicato SATSE, a quien ya saludamos. Juan, muy buenas noches. Gracias por estar en Mírame Televisión. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, Juan, lo primero conocer cuál es la última hora, la situación en la que se encuentra el hospital, o en la que ha estado en estos 2 últimos días, y sobre todo, qué fue lo que ocurrió este fin de semana para volver a ver estas imágenes. Pues bien, ahora parece ser, por lo menos en estos 2 últimos días, que hay una muy discreta y muy leve, muy sutil tregua en cuanto a lo que es los números, ¿vale? Que han sido unos números que durante este fin de semana, como bien apunta, han sido absolutamente desmesurados. Han generado un desborde y un colapso absoluto en el servicio de urgencias del Hospital Insular. Te hablo así, de unos 200 pacientes ingresados, lo cual ya es el tope máximo de pacientes que pueda coger el servicio, unos de entre 100 y 120 pacientes pendientes de ingreso a una cama del hospital, y después otro de los números que se generaron este fin de semana, que a mí es el más, si me lo permite, el más que me duele, el más daño que me hace, que son ese mal llamado almacén de pacientes, como algunos ya lo denominan de manera peyorativa, que es eso, unas 50 camillas de pacientes en las zonas aledañas al servicio de urgencia, invadiendo incluso los espacios cercanos los espacios al lado del ascensor, es decir, en uno de los ascensores panorámicos del Insular cierran con biombo y habilitan esa zona para atender a pacientes, lo cual es una cuestión absolutamente indigna e intolerable. La verdad, Juan, que son muchos asuntos que nos vienen a la cabeza, ¿no? Porque estas imágenes que ya se han repetido en algunas ocasiones, quizás el primero es el de la dignidad del paciente, ¿no? Lo decías ahora por último, ahí se vulnera por completo cualquier, derecho de intimidad o, de dignidad que pueda tener o que deba tener un paciente que va a un servicio de urgencias, pero quizás también lo que llama la atención es cómo el sistema siempre falla en el mismo sitio, o cojea del mismo sitio. De nuevo, no hay camas suficientes, hay pacientes que tardan en ser atendidos y que por tanto van bloqueando la posibilidad de ir vaciando esas camas, y después tenemos pacientes sociosanitarios que entiendo que siguen ocupando también esas camas. Claro, ante esta situación, cuando se da un pico de gripe, como intentan insistir también desde el Servicio Canario de Salud, y es verdad que aumentan, la incidencia de virus estacionales, como puede ser el de la gripe, pues claro, se forma la tormenta perfecta. Pero claro, ¿hasta qué punto es tan fundamental ese pico de la gripe, Juan, o hasta qué punto el problema está en esa falta de medios, en esa falta de recursos que tiene el Hospital Insular? La verdad que los ha apuntado perfectamente. Es un problema, como bien dice, multifactorial.
Y sí que es cierto que genera una cadena de consecuencias que al final desembocan en lo que tú además denominas perfectamente como una tormenta perfecta. Es decir, faltan camas sociosanitarias. Esas camas sociosanitarias de menos pues generan que haya pacientes ingresados en planta del insular que están de alta, pero pendientes de ese traslado, pero como no hay camas, pues ahí están estancados incluso meses. Ya aparece el primer cuello de botella, el primer tapón en el drenaje y en la secuencia de pacientes, en el flujo de pacientes, con lo cual los pacientes que están en urgencias pendientes de ingresar en planta tampoco pueden ingresar, y eso a su vez vuelve a generar otra consecuencia, y es que las ambulancias están fuera con pacientes pendientes de ingresar en urgencia, también esperando a que todo esto se desocupe. Yo, en este caso, te diría que ya es un poco como el día de la marmota, es decir, yo creo que los problemas están claros y los factores están claros. Una población envejecida, un aumento de las enfermedades crónicas, eventos estacionales, una infraestructura que no es amplia, que no es cómoda. Son muchísimos factores que todos ellos ya son conocidos y predecibles, y eso es quizás lo que a nosotros como sindicato, y ya te digo que como enfermero que soy, como usuario del servicio y como posible paciente, es lo más que nos llama la atención y lo más que realmente nos indigna, porque no es una cuestión que digas tú, oye, es puntual, es circunstancial, esto es un fenómeno constante, es un fenómeno creciente, y ya desde la pandemia, en los últimos años, se ha visto que esto es una cuestión que está cronificada, que ya es una cuestión que es estructural del servicio de urgencias y que merece y que necesita una solución evidentemente mucho más profunda, mucho más contundente, repensar el servicio, hacer algún plan de contingencia ya de un más sólido que solucione de una vez por todas esto, porque te recuerdo que también estamos ahora en diciembre. Queda enero, queda febrero, que son realmente los meses donde los picos de enfermedades respiratorias, vamos, se desbordan, vamos. Y lo cierto es que precisamente hoy se ha aprobado ya definitivamente el presupuesto de la comunidad autónoma. Evidentemente hay que hacer planificación, que es un poco lo que decía Juan, pero yo entiendo que también tiene que haber inversión. Yo no sé si les ha dado tiempo un poco, supongo que sí, porque ya los presupuestos se aprobaron inicialmente y han pasado por la fase de enmiendas, a poder estudiar esas cuentas. En el área de sanidad son suficientes, por ejemplo, para solucionar los problemas de personal que tienen algunas infraestructuras sanitarias en Canarias, en concreto en Gran Canaria, y también problemas de personal, no solo de personal, sino de material y de espacios de infraestructuras. No sé si los han visto los presupuestos y hay soluciones en las cuentas autonómicas. Yo te digo, fíjate que en este caso, si me lo permite la licencia, yo creo que es un problema que probablemente trascienda no sé, incluso de eventos presupuestarios o de elementos numéricos o de estadísticas o de cuentas. Es decir, te digo esto porque invito, si se pudiera, que alguien fuera al servicio de urgencias en uno de estos eventos, de estos picos asistenciales, porque creo que la realidad golpea tan duramente cualquier cálculo numérico, porque es decir, es tan evidente que hace falta tantas cosas, y evidentemente, por supuesto, entre ellas una inversión, vamos, te diría que casi que hasta histórica, vamos, para cambiar y darle la vuelta a esto. Es decir, tú vas por un servicio que cuando hay un evento atmosférico como el que ha habido hace unos meses con la calima, ahora con el frío y las enfermedades respiratorias, o sea, tú te encuentras ahí un escenario que es lo más parecido a un escenario de guerra, pero es horrible. O sea, te digo, yo me he quedado con alguna imagen que, si me lo permites, te la digo rápidamente. Es decir, más allá de, por supuesto, la falta de intimidad, de dignidad con la que se atiende un paciente que puede tener 80 años en el baño, en la administración de tratamientos, en los cuidados, ha habido una imagen, porque por un lado, te digo, esto afecta a los pacientes, por supuesto, eje principal y elemento más importante, pero por otro lado también están los profesionales sanitarios y los de enfermería, concretamente, que son los que yo represento. Te digo, yo he visto una imagen que ha sido, a mí me resultó, que ha sido flipante, vamos, porque era atendiendo a un paciente en una silla de ruedas y uno de los sueros estaba colgado o agarrado o sujeto, además, en el falso techo.
rompiendo cualquier ley de la física, de verdad, porque yo todavía veía y digo, joder, ¿cómo se mantiene este suero ahí? Claro, tú imagínate la dificultad con la que están trabajando los profesionales. Están llegando a unos límites de estrés insoportables, intolerables. Profesionales que son válidos, que son, vamos, que es para quitarnos el sombrero, que deberíamos de estar, vamos, que solo despiertan admiración, y los estamos llevando al límite de la salud emocional, de la salud física. Te digo, son situaciones, por eso te decía al principio que es que, sí, por supuesto, sí, pero te digo, vayan al servicio y véanlo, porque es que trasciende absolutamente todo. Es una realidad que realmente está, pues, es que es muy complicada de entender si no se ve in situ la situación tan dramática que se vive en esos servicios de urgencias en este tipo de situaciones. Óscar. Sí, señor Trensado, ya todo esto, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Cuál es el argumento de la dirección de la gerencia del Hospital Insular, teniendo en cuenta, como decía usted, que hay una previsión, tiene que haber una previsión, hay un repunte, una ola de calima en Canarias, luego hay una ola de gripe, de hecho incluso se ha iniciado el proceso de vacunación? Ellos son conscientes de estos picos que, bueno, saturan los servicios de urgencia. Parece que, bueno, teniendo en cuenta o escuchándole, no funcionan los planes de contingencia que establece Sanidad, ¿no? Evidentemente no funcionan los planes de contingencia que establece Sanidad, pero eso es evidente, eso salta a la vista. Y además no hay que hacer ningún estudio muy profundo para verlo. Como te comentaba antes, la realidad golpea con mucha dureza a cualquier elemento estadístico o numérico. Sí que es cierto que durante este último año se habilitó una zona, creo que eran unas 10 camas, creo que se contrató algún personal de enfermería y de medicina más. Pero evidentemente, te digo, al final eso resulta que es como si tú en una hemorragia pones una tirita, vamos, es decir, eso nada, no sirve realmente, y a las pruebas me remito, sirve para muy poco, ¿vale? Y sí que es llamativo, y además como tú apuntas, que estos son eventos que son predecibles, es decir, aquí no hay nada inventado, es decir, esto se sabe, con lo cual cualquier estudio, cualquier plan de contingencia que vayan a hacer tiene que ser, es decir, tiene que ser diferente, tiene que ser, en mi opinión, tiene que ser algo más profundo, más sólido y con unas miras más amplias. Vamos, no puede todo concretarse en vamos a contratar 2 enfermeros más o vamos a poner 2 camas más, porque evidentemente eso, la realidad lo desborda, al siguiente día. Ya por último, ¿cuál es la realidad del colectivo que representa usted en Canarias, de los enfermeros y enfermeras? Porque hay un déficit histórico de enfermeros. Los que se contratan, los jóvenes enfermeros que se contratan, sus contratos laborales son precarios hasta el punto de que se marchan, que no quieren trabajar en Canarias. Pues sí, es decir, sí, en parte sí, es decir, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Es un colectivo al cual, bueno, por supuesto, represento, y yo soy enfermero, y es un colectivo que lo único que despierta en mí es admiración. Y además, como tú bien dices, hay chicos jóvenes que acaban y lo ves como van con una ilusión bárbara, con una preparación inmaculada y con una ganas y con un ánimo, y además se enfrentan a servicios como urgencias, como UBI, como REA, y lo ves con esa ilusión, con esa fuerza, con esa gana. Y sí que es cierto que a mí personalmente me duele mucho que parte de esa ilusión se vea perdida por las condiciones en las que a veces tienen que trabajar. Sí que es cierto que algunos, los menos, se cuestionan incluso el dejar el servicio, dejar el hospital. Incluso en algunos casos me he encontrado con gente que se ha cuestionado hasta el dejar la profesión. Vale, pero vamos, te digo, estamos hechos y la enfermería está hecha de una pasta diferente y al final tiran para adelante, y gracias a ello yo creo que el drama no termina de ser mayor, porque los cuidados son absolutamente excelentes y sin ningún tipo de reproche, vamos. Lo que pasa, Juan, que al final esto es agotador, ¿no? Te estaba escuchando la pregunta de Óscar y antes también hablabas tú de la salud mental y bueno, lo complicado que es para las dos partes, porque al final yo creo que se lleva al límite tanto a los usuarios, sobre todo a sus familiares, que quizás son los que más llegan al límite en esas situaciones tan complicadas, también a los profesionales sanitarios, y al final es todo
complejísimo, ¿no? Porque yo creo que cuando uno está en el límite es mucho más difícil todavía pues poder trabajar correctamente, poder entender una situación, poder buscar soluciones a esas situaciones. Y después la sensación, y con esto ya terminamos, Juan, la sensación de que esto no se de que siempre, todos los años, por lo menos nosotros desde aquí, ¿no? De que esto siempre es igual. Imagínate, o si así estamos nosotros, ¿qué te voy a contar de cómo están ustedes, ¿no? Pero nosotros que buscamos siempre en la hemeroteca es que siempre ocurre lo mismo. Yo recuerdo, dime tú si no es así, o sea, los primeros meses cuando comienzan esas épocas en las que suele haber picos y las urgencias que ya están saturadas se saturan todavía más, la cosa está fatal, vemos imágenes tremendas y después cuando llegan los meses en los que ya la situación va mejorando, aparece el gerente de turno del hospital de turno, en este caso estoy leyendo, por ejemplo, en las declaraciones del gerente del Hospital Insular, que en marzo decía que la situación se estaba estabilizando y que habían hecho una serie de refuerzos, habían creado una serie de figuras, por ejemplo, la del un médico especialista de más y un coordinador, un enfermero coordinador en urgencias. Y claro, da la sensación de que nos vamos al verano con el problema solucionado. Y de nuevo vuelve a llegar el otoño, vuelve a llegar el invierno y volvemos a ver estas imágenes. Yo todo esto al final te lo estoy contando y se lo estoy contando a los espectadores, Juan, porque quiero que me digas, ante toda esta situación, cómo afrontan ustedes esta realidad. O sea, cómo van a trabajar día a día sabiendo que los problemas no tienen una fácil solución y que da igual lo que pase, que vamos a estar de nuevo en el mismo punto cuando pase un año o cuando pasen unos meses. Hombre, sí, evidentemente lo que realmente genera todo esto es una frustración a todos los niveles, frustración para los profesionales en primer lugar, que son los más importantes, los protagonistas, frustraciones para nosotros como sindicato que lo denunciamos, además, como te comentaba antes, todo el día la marmota, como casi de manera reiterada cada 2 o 3 meses, y además ya con argumentos que en muchos casos son argumentos peregrinos, ¿vale? Porque, joder, es que si aquí en Canarias, que es muy normal que venga calima y haga calor, y eso es algo que es habitual, esa es la causa por la que se justifica todo, pues realmente dices tú, joder, es que es como si en Groenlandia dice que se saturan las urgencias porque hace frío, ¿vale? O sea, es que al final son, como te digo, son argumentos en muchos casos muy peregrinos. Por supuesto que lo que tú dices también es cierto, es decir, cualquier estándar de calidad asistencial desciende al mínimo en situaciones como la que se están viviendo. Es decir, es muy difícil dar una calidad de garantía y garantizar unos cuidados trabajando en esas condiciones, vamos, eso es evidente. Posición nuestra, pues seguir denunciándolo una y otra vez. Yo me he reunido en varias ocasiones con el gerente, me he reunido con personal de urgencia y sí que es cierto que, bueno, que ellos tienen esa voluntad de, bueno, hemos hecho esto y tal, pero claro, pero es que al final, el resultado final, es que decir, ante cualquier cosa que tú hagas, el resultado es lo que al final define si lo que has hecho está bien o está mal. Y en este caso, por lo menos, es insuficiente. Y eso es evidente. A nosotros lo que nos queda también es lo mismo que les queda a ustedes, seguir denunciándolo y seguir visibilizando esta situación. A ver si por lo menos, ante la vergüenza que supone estas imágenes, y que muchas de las personas que tienen que tomar las decisiones y tienen las herramientas para poder solucionarlo, por lo menos que lo vean, que sean conscientes. Algunos incluso yo sé que han estado en las urgencias porque no les queda otra y saben de esa realidad, y otros que quizás quieren pensar que no es tan grave, pero yo creo que si seguimos trabajando, visibilizando estos problemas, antes o después tiene que llegar la solución. Así que, dime, Juan. Sin ninguna duda, y además, disculpa, porque sí que es verdad que yo temo y espero que se normalice según algunas escenas, ¿vale? Y que terminemos por pensar que eso es normal, ¿no? Y que terminemos diciendo, bueno, que es invierno y es normal que esto ocurra. No es normal. No podemos normalizar una situación tan absolutamente intolerable como la que ocurre en la urgencia del Hospital Insular. Por eso no nos vamos a callar. Juan Trenzado, del sindicato SATSE, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este ratito de conversación sobre la situación sanitaria. Gracias. Un saludo. Gracias. Óscar, nada, el mismo cuento de siempre, sí. Pero como digo, yo creo que nosotros no nos vamos a callar, porque esto es completamente indignante, es vergonzoso,
de una calidad democrática bajísima el que tengamos una sanidad pública, la que tenemos que presumir de muchas cosas, pero que hace aguas, nunca mejor dicho. Lo decías, el cuento de nunca acabar. Llevamos muchos años denunciando las deficiencias, desgraciadamente, del sistema sanitario público en Canarias. Hablaba que no funcionan los planes de contingencia. Si no funcionan los planes de contingencia, teniendo previsiones de olas de calima y, en este caso, repuntes de gripe, quiere decir, por tanto, que hay un problema nefasto de mala planificación, de mala gestión del Servicio Canario de Salud, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma. Por tanto, responsables también los gerentes, los directores de los principales hospitales. Esto que ocurre en el Insular lleva ocurriendo hace unos días también en el Dr. Negrín, también en la isla de Gran Canaria. Hay un problema endémico, cronificado, histórico. La falta, las deficiencias en infraestructura. No hay espacio, no se habilitan espacios. Hay un problema grave de contratación de personal en el sistema sanitario público. Por cierto, hay un dato que es demoledor. Hablaba en este caso la propia consejera de Sanidad del Gobierno, la nacionalista Esther Monzón, recientemente en sede parlamentaria, un dato terrible que decía que en 2019 habían 290 personas en Canarias ocupando camas, dados de alta, y que en la actualidad hay 545. Ha habido, por tanto, una mala gestión también en cuanto a la gestión de centros públicos y concertados para tratar de desbloquear esta situación, insisto, que lo que provoca también son colapsos en los servicios de urgencia. A mí me parece tercermundista. Por cierto, me contaban el otro día algunos usuarios concretos directamente a mí, en este caso en el Hospital de la Candelaria, por fuera del servicio de urgencia, que a veces se producen episodios allí que son lamentables, que son tercermundistas. Las imágenes que se ven, quien puede acudir a los exteriores del servicio de urgencia de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife en determinados momentos son lamentables. Me decían algunos usuarios, a mí directamente, que se pegaban horas y horas y horas toda la tarde esperando a que alguien saliera a les informara acerca del estado de salud o el devenir de sus familiares, que llevaban pues muchas horas ingresadas y desconocían absolutamente nada. Allí a la intemperie, por fuera en la calle, al aire libre, en la residencia de la Candelaria. Esto me lo cuentan a mí directamente algunos usuarios que lo han sufrido, por cierto, esta semana. A mí me parece esto tercermundista. Y como vuelvo ya a repetir, lo he dicho siempre, por aquí han pasado todas las fuerzas políticas, Coalición Canaria, Partido Socialista y el Partido Popular. Quiero decir también, y siempre lo digo, que tenemos unos excelentes y brillantes profesionales sanitarios en Canarias que no se merecen esto. Repíteme las cifras, la verdad que has hecho un montón de cosas interesantes, Óscar, pero decías que la consejera había dicho que en 2019 ¿cuántas personas? Esther Monzón parece que dijo el otro día en el Parlamento, en 2019 290, lo que se llaman camas hoteleras, así le denominan en los hospitales, y 545 en la actualidad. 290 en 2019. Eso parece que es lo que ha dicho Esther Monzón, la nueva consejera. Sí. No, es que estaba buscando, porque yo recuerdo que en 2014, cuando Paulino Rivero afrontó este asunto también y dio muchos titulares, según Paulino Rivero había 400, hoy presidente del Club Deportivo Tenerife, había 400 personas ocupando esa situación en los hospitales canarios. ¿Cómo es posible que en 5 años, porque me cuesta creer eso, que hayan bajado a 290 y hayan vuelto a subir? A lo mejor salía un poco con los números la consejera. Lo digo porque... Eso parece ser que lo que ha dicho en sede parlamentaria, si no me equivoco, sí. Más que nada porque yo no creo que 2019 ahora se haya complicado tanto la situación. Yo creo que esto es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que en ningún momento se ha afrontado desde que Paulino Rivero lo sacó un poco a la opinión pública. Hasta hoy yo creo que prácticamente no se ha hecho nada. Cada vez tenemos una población más envejecida y este problema va a más en todos los hospitales de Canarias, porque entre otras cosas no hay oferta pública sociosanitaria en ningún lado. De hecho, en el Hospital del Sur, en la isla de Tenerife, ustedes saben que cogieron un centro sociosanitario ya construido y lo convirtieron en el hospital porque el hospital pues no se había podido construir por problemas con la constructora. Por cierto, quiero decir una cosa, algo que yo denuncié hace ya tiempo, hace varios años. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado hoy la falta de adaptación climática, ya yo lo decía hace algún tiempo, del edificio principal del Hospital Universitario de Canarias, especialmente en las plantas superiores, donde durante episodios de calor, como ha ocurrido al parecer recientemente, se alcanzan hasta 40 grados. Han pedido la intervención del diputado del Común, Rafael Llanes. No da abasto el señor Llanes. Óscar, no, el señor Llanes tiene una cola allí tremenda, a ver si lo dejan ahí de diputado del Común, pero... Óscar, vamos a ver, si tienen las camillas metidas en los pasillos de las urgencias que no tienen dónde ponerlas, ¿cómo pretende Comisiones Obreras que les pongan aire acondicionado? Parece ser que a lo mejor afecta... No, si yo no digo que por supuesto, claro que afecta y claro que es necesario, porque al final, pues tú imagínate, uno vas a ir a un centro hospitalario a morirte de calor ahí. Claro. En algunas plantas donde a lo mejor ese exceso de calor yo no puede lo digo afectar. tanto por lo que pretende Comisiones Obreras, sino por el hecho de que si no son capaces... Claro, ¿dónde está lo importante? ¿Dónde está la prioridad? Si no son capaces de solucionar lo de las camillas... La falta de cama, sí. Entongadas ahí en los pasillos, ¿cómo van a poner aire acondicionado? Es que al final...
Bueno, son tantos los problemas. Bueno, ahí tiene un reto Canarias, el gerente del hospital universitario, el estibador. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de Telde, en Gran Canaria, porque hemos hablado mucho de, vaya, jaleos políticos y culebrones políticos que se han vivido en la ciudad de Telde. Pero lo que quizás ustedes no se esperaban es un giro de guión como el que hemos visto en los últimos días, después de que Héctor Suárez fuera fulminantemente destituido de todas sus responsabilidades dentro del ayuntamiento. Recuerden que Héctor Suárez fue el candidato de Coalición Canaria a las elecciones, que después de los comicios firmó un pacto con otras 3 formaciones políticas, entre ellas Ciuca, que tiene la alcaldía, con Juan Antonio Peña, y que poco después del verano, bueno, según el propio Héctor Suárez, por una connivencia entre el propio alcalde y su partido y Coalición Canaria, pues acabó destituido de todos los cargos y de las empresas públicas que tenía. Pues bien, vean este titular de Canarias Ahora. Héctor Suárez vuelve a formar parte de las empresas teldenses Gestel y Fomentas tras ser cesado sin fundamento jurídico. El exconcejal del Ayuntamiento de Telde, cesado por el alcalde Juan Antonio Peña, había sido también relegado de los consejos de administración de ambas empresas municipales. Óscar, yo entiendo que cuando dicen exconcejal del ayuntamiento se refiere a exconcejal del gobierno de Telde, porque él sigue siendo concejal y nunca ha dejado de serlo. Claro, ¿no? yo entiendo que cuando se le cesó, es decir, yo entiendo que lo que hace es representar a Coalición Canaria en esas empresas Gestel y Fomentas, donde Juan Antonio Peña, lo que está ocurriendo políticamente en Telde parece un circo. Totalmente. ¿No? Juan Antonio Peña cesó a su teniente alcalde, a su socio de gobierno. Ya saben que ahí gobierna Coalición Canaria, Ciuca y el Partido Popular con el señor Ramos, con Sergio Ramos. Cesó al propio Héctor Suárez, que ya fue alcalde del municipio en un pacto con Nueva Canarias. Carmen Hernández fue incluso teniente de alcalde. Lo cesó como concejal de urbanismo y servicios públicos. En este caso lo cesaba porque al parecer le acusaba de protagonizar prácticas de enchufismo a personas afines a Coalición Canaria, a la propia figura de Héctor Suárez. Luego ahí se creó un cisma dentro del grupo de Coalición Canaria. Ya saben además también que trataban de forzar dentro de Coalición Canaria el propio Peña, según denunció Pilar Mesa, otra concejal que estuvo hasta el final dentro del grupo de Coalición Canaria, donde al parecer, según denunciaba el señor Juan Antonio Peña de Ciuca, el alcalde, trató de aislarla. Al final parece que les retiró competencia, la destituyó y derrumbó absolutamente el grupo de Coalición Canaria. Lo curioso, que después de lo que ocurre, es decir, el propio Peña fulmina ese poder de Coalición Canaria de su socio e interviene la dirección del partido de Coalición Canaria en Gran Canaria, como ya contamos. Pablo Rodríguez, que además pertenece a la agrupación de Coalición Canaria en Telde. ¿Por qué ha tenido el alcalde ahora que rectificar y volver a colocar a Héctor Suárez? Porque, no sé, ¿será que a lo mejor entiende que esa destitución ha podido incurrir en un presunto delito? Digo yo, no lo sé, pero luego intervino la dirección del partido, montó una gestora y se cargó, en este caso, a Coalición Canaria en el municipio de Telde. Y luego ya aquella fisura también, lo digo por el circo político que hemos vivido, la fisura que hubo dentro del Partido Popular, que no quiso reconocer el propio senador por Gran Canaria y también teniente de alcalde del PP, Sergio Ramos, cuando dimitió la presidenta del comité local del Partido Popular en Telde, al parecer por desaveniencia, porque consideraba la propia presidenta del comité local que no estaba de acuerdo con las formas de hacer política municipal, que lo negaba el propio Sergio Ramos. Insisto, lo que ocurre en Telde es de un circo político tremendo, y a mí me llama poderosamente la atención, me sorprende el hecho de que ahora lo reincorpore, insisto, a esas empresas. Por cierto, durante las últimas horas han acusado, escuchen, al alcalde de tomar supuestas decisiones autoritarias, antidemocráticas y bajo un criterio no ajustado al derecho. O sea, la guerra continúe pese a que vuelve a esa responsabilidad. ¿Pero quién ha hecho esas acusaciones? El propio Coalición Canaria, del alcalde. O sea, Coalición Canaria, el propio alcalde. Pero ¿quién es Coalición Canaria en Telde ahora mismo? Porque hay una gestora, Héctor Suárez entiendo que lo habrá hecho el propio Héctor Suárez o los concejales destituidos. O sea, Héctor Suárez o Pilar Mesa. Claro, Juan Martel los propios damnificados, porque luego está Juan Martel. Pero entonces no sé hasta qué punto hablan por Coalición Canaria o hablan por ellos mismos, supongo. Bueno, yo entiendo que son los damnificados, entiendo que por ellos mismos. Luego hablabas de Martel, que pertenece a Más por Telde, que pese a pertenecer por Más por Telde, que forma parte del gobierno municipal, fue en la lista de Coalición Canaria y se mantiene o no se marchó. Bueno, como tú dices, lo que pasa en Telde, no es que se quede en Telde, porque al final lo estamos contando aquí, pero es tremendo, ¿no? Bueno, quien está enfadado también en Gran Canaria es Antonio Morales, el presidente del Cabildo, porque, como ustedes saben, se produjo la visita de una comisaria europea de Interior, que al final es la responsable en política exterior, de migraciones de la Unión Europea, ni más ni menos, un asunto que tanto afecta a Canarias. Y, hombre, no se invitó al Cabildo de Gran Canaria a esos actos oficiales y Antonio Morales se ha enfadado. Vamos a escucharlo.
Parece que no se haya invitado al Cabildo de Gran Canaria, al gobierno de la isla. Y ya no solo a este cabildo, porque en esta isla se celebró la cumbre para tratar la crisis migratoria que vive en estos momentos Canarias, que vive España, que vive Europa, sino al conjunto de los cabildos insulares. Los gobiernos de la isla tenemos mucho que hacer y que decir. Hacemos mucho y decimos todos los días en torno a este tema. A nosotros nos pareció una falta de respeto institucional el que no se nos haya invitado, como se ha hecho en otras ocasiones, cuando se produce una cumbre de estas características. A lo mejor es porque hablamos y decimos las cosas claras, y ya se lo dijimos en su día a la señora Johansson, y se lo hemos dicho a los ministerios, a los distintos ministerios del gobierno de España. Es decir, llegar hasta aquí, como llegó la señora Johansson en el anterior mandato, y decir que se va a preocupar y que va a intentar resolver los problemas de Canarias y luego no hacer absolutamente nada, desde luego no es de recibo. A lo mejor la señora Ylva Johansson pues no le apetecía mucho volver a encontrarse con Antonio Morales después de esas críticas de la visita del año pasado, pero en realidad estamos ante un problema muy serio, ante una crisis que estamos viviendo con el problema migratorio y sobre todo el problema en la acogida de las personas migrantes, y quizás necesitamos una mayor sensibilidad de Europa, y eso pasa también lógicamente porque haya buenas relaciones institucionales, ¿no? A mí me ha llamado la atención. Claro, a mí me ha llamado la atención también. Él mandó una misiva quejándose el hecho de que no le hayan invitado a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que es lógico lo que dice el propio Antonio Morales. Sí. Yo creo que tenían que haber invitado a ese acto. Ahí estaba Fernando Clavijo, claro, ¿no? Claro, el presidente Torres, del gobierno, estaba Anselmo Pestana, estaba la consejera de Presidencia y Justicia y Administraciones Públicas, Nieves Lady Barreto, estaba la consejera de Bienestar Social, la señora Delgado. Y bueno, digo que tenía Marlaska, que haber el ministro, la nueva ministra de Inmigración, recién nombrada, la que sustituyó a Escrivá, y la comisaria europea de Interior. Digo, yo entiendo que tenía que haber asistido el propio presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque se aborda el asunto, independientemente del drama migratorio, allá hay un asunto clave que también afecta a Gran Canaria y a las islas, que es la situación de los menores inmigrantes, de los menores no acompañados, porque hay que decir que las islas tienen, es decir, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, tiene influencia, incide en la tutela. Hay centros en las islas que dependen directamente, si no me equivoco, de los cabildos. Luego hay otros centros, que en este caso otros menores, que dependen del gobierno, y los menores en este caso otro tipo de centros que dependen en este caso del gobierno de España. Por tanto, creo que lo lógico, independientemente de que esté en este caso el presidente de Canarias, porque le compete a los menores tutelados por la comunidad autónoma, el gobierno de España, Anselmo Pestana en este caso, el propio ministro Marlaska, sobre todo la ministra de Inmigraciones y la comisaria, entiendo que el papel, si van a Gran Canaria, del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, es decisivo, insisto, porque tienen una tutela con menores inmigrantes en la isla. Pues sí, la verdad que sí, viendo esas imágenes, sí, más o menos, en verdad está justificada la presencia de todos los que aparecen en esa y sobre todo cuando se establecen líneas de redistribución de la que es lo que está pidiendo Canarias, sí, ¿no? Y las islas también. Poner una silla más tampoco costaba claro, mucho. Efectivamente. Ya lo pidió la FECAIS, además, también, que la FECAIS jugase un papel en cuanto a este problema de los menores inmigrantes. Bueno, la noticia política de las últimas horas se ha vivido en la isla de Tenerife y en concreto en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. No será porque no se lo hayamos anunciado, pero ya poco a poco va cogiendo forma oficial ese pacto de gobierno entre el Partido Socialista, con Luis Geray Gutiérrez a la cabeza, y Coalición Canaria, ya sin Jonathan Domínguez, que como saben se ha ido al gobierno de Canarias. Vean este titular del periódico El Día, fue el primero que lo contó. Coalición Canaria entrará en el gobierno de La Laguna tras el respaldo mayoritario de los militantes socialistas. La Asamblea del PSOE vota de forma unánime a favor de que el secretario general del partido y alcalde, Luis Geray Gutiérrez, cierre el pacto con los nacionalistas, que ya está encarrilado. Le han preguntado a la Asamblea del PSOE, le han preguntado, bueno, pues a todos los que forman parte, si no me equivoco, Óscar, afiliados del partido en el municipio de La Laguna. Hubo un apoyo, bueno, pues importante de toda la Asamblea del PSOE lagunero para apoyar, dar el visto bueno a ese pacto. También los afiliados... ¿Cuál era la pregunta? Es buena saberla. ¿Están a favor de un pacto no sé cómo ha sido la pregunta. O a lo mejor se van a atrever a llevarle la contraria al líder Luis Geray Gutiérrez? Porque hubo, creo que unanimidad, es decir, un respaldo importante. ¿Santiago Pérez votó? Bueno, Santiago Pérez yo no sé si está ya fuera de la órbita del Partido Socialista, aunque forma parte del Partido Socialista. ¿Qué opina Santiago Pérez? Habría que ver qué opina Santiago Pérez, el que hasta hace bien poco era concejal del grupo de gobierno, pese a que representaba al ayuntamiento en su formación llamada Avante, pero era militante del Partido Socialista y, por cierto, senador del Partido Socialista. No, yo te lo digo, Óscar, y perdón, ya te dejo hablar. Te lo digo porque al final todas estas
esto es de cara a la galería, ¿no? Porque todos sabemos cómo funcionan internamente los partidos. Aquí esto no ha habido una cuestión, una consulta realmente abierta y libre. Aquí todo el mundo va, y sobre todo en La Laguna, y lo hemos visto siempre, a donde apunta el líder de turno, en este caso Luis Geray Gutiérrez. Él quiere ese pacto por encima de todas las cosas, por encima de un pacto de izquierdas. Él prefiere un pacto con la derecha y con Coalición Canaria. Prefiere, pero también creo que se lo imponen. Es decir, él prefiere ese pacto porque al final... Pero estamos hablando de una persona que ya lleva más de 5 años de alcalde, o 5 años de alcalde. Secretario general del PSOE Lagunero. No creo que le puedan imponer tan fácil un pacto, ¿no? Yo creo que le han impuesto también ese pacto en el ámbito regional y federal, porque yo estoy convencido, pese a que lo niegue Coalición Canaria y el Partido Socialista, que está vinculado en el apoyo que dio Coalición Canaria, en este caso a Pedro Sánchez, la amnistía, por tanto, Cristina Valido. Estoy absolutamente convencido, porque de hecho, cuando se apoyó ese día, Nira Fierro, la mujer fuerte de Ángel Víctor Torres, la secretaria de organización del Partido Socialista, ese mismo día, fue un viernes, recuerdo, anunció que se estaban dando ya los primeros pasos de un acuerdo Coalición Canaria-Partido Socialista. No olviden que es la cuna que le faltaba a Fernando Clavijo, que proviene de esa organización, que fue alcalde de La Laguna, y a Ana María Aramas, diputada regional, mujer fuerte también en Coalición Canaria, le faltaba recuperar el poder perdido, insisto, en ese municipio. Estoy convencido que, pese a que lo nieguen, forma parte de ese acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, habría que ver qué piensa Santiago Pérez. Absolutamente. Y luego, por otro lado, a mí me sorprende también este pacto, ¿no? Coalición Canaria-Partido Socialista, cuando se estaban denunciando durante todo este mandato, Coalición Canaria en la oposición, cuando se denunciaban por Coalición Canaria-Partido Socialista el famoso caso Laicas, que al final fue archivado. Decías que la noticia, en este caso, se producía ayer la primera reunión formal en un hotel de La Laguna, donde, bueno, se reunían las dos mesas negociadoras, Partido Socialista, Coalición Canaria. La mesa, los que forman parte del PSOE son Óscar Olave, jefe de gabinete, si no me equivoco, de Luis Geray Gutiérrez. Podemos recuperar esa foto para hombre de su confianza, tiene peso en la organización en La Laguna. Cristina Ledesma, también concejal, y Ángel Hernández Chinea. Por parte de Coalición Canaria, Fran Hernández, que es portavoz del grupo de Coalición Canaria, secretario general de Coalición Canaria La Laguna, Domingo Galván, concejal, famoso Domingo Galván, que además también fue en su momento en la lista del Cabildo, tuvo un problema en su vivienda y fue asesor de Clavijo. Ah, no, pero esto es la foto de la Asamblea. Y María Estefanía Díaz. Al que se cargó Clavijo en su día. Pero que luego acabó de asesor de Clavijo en presidencia del gobierno. Sí, y en la lista del Cabildo. En la lista del Cabildo. Curioso como a... O sea, más que un castigo fue un quédate calladito un tiempito. Te saca y luego ponte en el banquillo que volvemos a meter. Te lo metieron de asesor. Me han dicho que Galván es una persona que consigue muchos votos en algunos sectores populares. Y María Estefanía Díaz. A mí me han contado, bueno, desde Coalición Canaria, parece ser que la intención tanto del PSOE como de Coalición Canaria es firmar ya el pacto antes de finalizar el año. Insisto, ayer se reunían de manera formal por primera vez. Parece ser que, según me cuentan, sobre la mesa líneas programáticas, plan general de ordenación, vivienda y algunos asuntos como, por ejemplo, servicios básicos o movilidad. A mí me cuentan desde Coalición Canaria. Ayer yo hablaba con Fran Hernández, el secretario general, y me decía que en ningún momento están hablando del reparto de áreas. Lo dudo. Lo dudo que no estén hablando del reparto de áreas, que solamente estén hablando en estos momentos de líneas programáticas. Eso solo, ese cuento se lo pueden contar a otro, a mí no me lo cuenten. Y parece ser incluso que Coalición Canaria está pidiendo 4 áreas. Incluso parece ser, según trasciende, que quieren asumir el área de urbanismo. Como saben, siempre a Coalición Canaria le gusta urbanismo. ¿Coalición Canaria quiere urbanismo? Parece ser. Claro. Es que ahora estabas hablando de eso y yo me acuerdo, por ejemplo, en el pasado mandato, todas esas acusaciones que hubo entre las dos partes. Esto es mi opinión, ¿eh? Yo personalmente creo que aquí los principios políticos no existen. Aquí lo que se busca son intereses políticos y personales, básicamente. Yo creo que aquí principios no hay ninguno, cero, en este pacto. Por tanto, líneas programáticas, supongo que pocas. Además, si uno se va a la hemeroteca en campaña electoral, las líneas programáticas iban por 2 caminos completamente distintos. Según Fran Hernández me contaba ayer, eran parecidas las líneas programáticas. Sí, me lo decía a sí mismo, que había muchas semejanzas. Hombre, yo sí quiero le puedo rescatar a Fran Hernández muchísimas declaraciones en campaña de Jonathan Domínguez, que fue su candidato, en el que, bueno, pues las líneas programáticas parecía que no coincidían nada. Decía todo lo contrario. Si Fran Hernández lo dice, a lo mejor es verdad. Pero yo me pregunto, por ejemplo, si hay un pacto como este y aparece un indicio de una presunta ilegalidad, por ejemplo, urbanísticamente, como la que llevó a la apertura de un expediente sobre la piscina que instaló en su casa Fernando Clavijo, exalcalde de La Laguna y ahora presidente del gobierno de Canarias, y están gobernando Coalición Canaria y Partido Socialista, ¿qué ocurriría? ¿Se investigaría eso? ¿Se abriría el expediente o no? No, dirán que eso fue lo que solo denunció Santiago Pérez y ya no está.
Cuando se vayan a levantar reparos, por ejemplo, después de las denuncias que en su momento se pusieron sobre este asunto, ahora Coalición Canaria ya no le va a decir al PSOE que ellos levantan reparos como lo que ellos denunciaron en su día de Fernando Clavijo. No, porque dirán que ya no está Jonathan Domínguez, porque Jonathan Domínguez está ahora de viceconsejero del Gobierno, viceconsejero de Comunicación, que es otra etapa, es otra era. ¿A Coalición Canaria le parece bien que el alcalde haya hecho obras ilegales en su casa? Que fue muy dura, muy duro Jonathan Domínguez en el pasado mandato con el alcalde por realizar obras ilegales. Pero dirán que esos tiempos pasados, que no es el momento ya, que estos son otros tiempos y la laguna necesita estabilidad. Y se acabaron el caso Grúas. Se acabó todo. No es la primera vez que pacta Coalición Canaria con el Partido Socialista en La Laguna. Por cierto, también me decía Fran Hernández, desvinculaba el hecho de que la marcha de Jonathan Domínguez, portavoz de Coalición Canaria de La Laguna, de viceconsejero de Comunicación, tuviese que ver con este pacto. Yo sigo convencido que la cabeza de Jonathan Domínguez estaba sobre la mesa, que el partido, mi sensación, que el Partido Socialista dijo, pactamos con Coalición Canaria, sin Jonathan Domínguez, al Gobierno, y propio Jonathan Domínguez, bueno, dio vía libre a ese pacto PSOE-Coalición Canaria, y por tanto dijo yo, me arrimo, me voy, porque no quiero pactar con el Partido Socialista. Y las contrataciones del caso Laicas ya están bien. No hay ningún problema con eso. Hemos archivado penalmente, pero éticamente les parece bien. Habría que ver qué ocurre, habría que ver el papel que juega ahora Rubén Ascanio y Alberto Rodríguez en la oposición. Ahí yo creo que les has dado una clave, porque fíjate, estamos un poquito intentando visibilizar las contradicciones que tiene este pacto, que son muchísimas y ustedes las conocen mucho mejor que nosotros, pero yo creo que Óscar acaba de dar una clave, y es que yo creo que estratégicamente, por buscarle un sentido a este pacto, Luis Geray Gutiérrez está consiguiendo quedarse sin oposición. Lo digo porque tenemos en la oposición al Partido Popular, que su candidata fue Ana Zurita, que ya no está. Partido Popular no se le espera, o por lo menos yo no sé si tú ves algún tipo de... Está el portavoz Juan Antonio Molinas, el que estaba en Ciudadanos, candidato, pero que me dijo una vez que me contó que no iba a acabar en el Partido Popular y rápidamente ya estaba negociando con el Partido Popular. Poco se le está escuchando al señor Molinas, su candidata, su cabeza de lista se fue. En Drago, yo Alberto Rodríguez lo he escuchado para hablar de política nacional. No está ni se le espera. Pero más allá de aquellas primeras negociaciones... En otras batallas. El otro concejal sabemos que se fue. Y hay quien queda con un poquito todavía, pero bastante tocado después de los resultados electorales, es Rubén Ascanio, un poquito manteniendo una marca, que al final es la de Si Se Puede, vinculada con Podemos, que yo no sé qué futuro tiene, pero lo veo muy complicado, muy negro. Yo no sé si Rubén Ascanio tendrá energía para mantenerse 4 años haciendo una oposición muy dura. Lo digo porque al final esa radiografía lo que nos muestra es un ayuntamiento en el que no hay oposición. Luis Geray Gutiérrez lo que está consiguiendo es quitarse al partido más fuerte de la oposición y quedarse prácticamente sin que nadie le tosa, ¿no? A lo mejor por ahí puede tener una explicación. Sí, y además la necesidad también de aprobar los presupuestos. Habría que ver si ahora pactan antes de final de año o esperan a los presupuestos, pero sí que es verdad que en este caso tiene un mal camino, un difícil camino la oposición. Alberto Rodríguez, que parece que Alberto Rodríguez está más centrado en dinamitar, en este caso, a sus ex compañeros de Podemos, los pocos que quedan, y por tanto fortalecer a Sumar con Proyecto Drago, y habría que ver si se va minando poco a poco la figura de Rubén Ascanio, teniendo en cuenta las circunstancias de su partido. Bueno, continuamos. Bueno, esta es la actualidad política. Ya les digo que es la noticia y ustedes ya lo sabían desde que el minuto 1 después de las elecciones el Partido Socialista rechazó un pacto de izquierdas o mantener ese pacto progresista con Drago y con Si Se Puede. Se quedó en minoría y ahora va a abrazar, a raíz del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, a Coalición Canaria. Bueno, pues estas son las cosas de la política que nosotros, por supuesto, aquí siempre se las vamos a contar. Como le vamos a contar la que ha sido también la noticia de tribunales más importante. Bueno, no de tribunales, bueno, sí de tribunales, aunque no de la parte penal. Ahora se lo explicamos, sobre el caso Mascarillas. Miren el titular de Canarias 7 que han recogido prácticamente todos los medios de comunicación. Archivo provisional del caso Mascarillas en el Tribunal de Cuentas. La instrucción penal sigue en manos de la Fiscalía Europea. Les decía yo que la parte penal no se ha archivado. Lo que se ha archivado es la parte contable, que estaba en manos del Tribunal de Cuentas, algo que ya se veía venir por un primer informe provisional de hace algunos meses. Óscar, esto lo que supone, entre otras cosas, es que tiene... la operación cuenta con el aval del Tribunal de Cuentas, que al final ha venido a decir algo así como que bueno, que no hay una responsabilidad contable porque en su momento se inició el expediente para intentar recuperar el dinero de las mascarillas, que como sabes es otra de las... Eso confronta con la versión de Javier Ródenas, del fiscal de la provincia de Las Palmas, que él considera que precisamente ese hecho, el que se iniciara el expediente y después se parase para renegociar las condiciones y volver a pedir otro lote de mascarillas a la misma empresa, es una demostración de que no hubo esa buena fe que defiende, por ejemplo, Conrado Domínguez, que es el exdirector del Servicio Canario de Salud, que veíamos en la foto. Que está en el punto de mira, por cierto, la gente tiene que tener bien claro que esto es una decisión del Tribunal de Cuentas, que no detecta esas irregularidades, pero que es un asunto... contables, pero no, claro, no está investigando los presuntos delitos. En el grueso penal del caso Mascarillas,
Mascarillas, que investigó un juzgado, en este caso de la capital Gran Canaria, con el fiscal anticorrupción que nombraba, que luego dio parte, si no me equivoco, del caso a la Fiscalía Europea, porque en estos momentos tienen que tener en cuenta que el caso, el grueso de lo penal, lo investiga la Fiscalía Europea. Y esto es una decisión al margen, que nada tiene que ver con el grueso penal, es el Tribunal de Cuentas. Por cierto, hay reacciones. Esta misma tarde, a última hora, el Partido Socialista en Canarias ha valorado el archivo provisional del Tribunal de Cuentas, el caso Mascarilla, porque avala la gestión. Dice, así lo han apuntado, lo apunta la formación socialista en un comunicado en el que agrega que fue el gobierno de Ángel Víctor Torres el que de forma voluntaria y antes de abrirse cualquier procedimiento judicial activó los trámites legales para lograr la devolución del dinero y que incluso se llegó a recuperar una parte importante de la reacción del PSOE en Canarias. Bueno, la verdad es que vamos a ver qué ocurre con el caso Mascarillas, porque es muy difícil de explicar, pero no tiene nada que ver lo que investiga el Tribunal de Cuentas o su competencia con respecto a lo que se investiga en la parte penal, aunque sí que puede ser un elemento que se tenga en cuenta en la parte penal, que puede que no sea decisivo o puede que sí lo sea. Bueno, nosotros vamos a continuar porque otra de las cuestiones que no podemos pasar por alto es el anuncio que hacía en rueda de prensa el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Lo digo porque en su momento contamos aquí en esta casa cómo se había usado los servicios jurídicos, o había encargado el alcalde a los servicios jurídicos que hicieran un informe sobre esa ley de amnistía que ya habían anunciado, que habían pactado el Partido Socialista y los independentistas catalanes. Bueno, vean este titular de Canarias Ahora, porque ya han respondido los servicios jurídicos y le han dicho al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que no está legitimado para recurrir la ley de amnistía, y lo que le ha quedado al alcalde es pues recurrir a lo que, bueno, cualquier estudiante, por cierto, el alcalde es licenciado en Derecho, cualquier estudiante de Derecho conoce el primer año, que es quién puede poner o interponer un recurso de inconstitucionalidad una vez que se ha aprobado una ley en el Congreso de los Diputados, y una de esas figuras es el defensor del pueblo. Por eso José Manuel Bermúdez, como se lee en la noticia, ha anunciado que los servicios jurídicos del consistorio han aclarado que no puede intervenir en una ley que se está tramitando en el Congreso, pero que una vez aprobada sí se puede recurrir, por ejemplo, al defensor del pueblo para interponer ese recurso de inconstitucionalidad. Bueno, en resumen, que Bermúdez le ha hecho perder el tiempo a los servicios jurídicos del ayuntamiento, que evidentemente esto lo podía haber sabido sin necesidad de haber montado, bueno, pues toda esta pelotera, pero que a lo mejor lo que se buscaba precisamente era llamar la atención, y es lo que quería José Manuel Bermúdez, al que vamos a escuchar. Buenos días. Quiero, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, comunicarles que en el caso de que la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña sea aprobada, solicitaré al defensor del pueblo, en consonancia con la moción aprobada por el Pleno de la Corporación el 29 de septiembre pasado, que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la misma. Los motivos son los siguientes. Como ustedes ya saben, el 15 de noviembre pasado solicité a los servicios jurídicos municipales que exploraran todas las alternativas legales posibles para evitar la tramitación parlamentaria o para la aplicación de esta ley. Los servicios jurídicos me han respondido con un informe detallado en el que se explican, entre otras cosas, que una vez que la proposición de ley orgánica entre o ha entrado en el Congreso, el Ayuntamiento no está legitimado para intervenir en esta tramitación, y también nos expone una posibilidad de que se presente un recurso de inconstitucionalidad una vez aprobada la ley y publicada en el Boletín Oficial del Estado. El recurso de inconstitucionalidad contra una ley de carácter orgánico puede ser interpuesto por el presidente del Gobierno de España, por 50 diputados o 50 senadores, y también por el defensor del pueblo. Bueno, ahora veremos qué le responde el defensor del pueblo, pues ya para intentar cerrar esta historia, la alcaldesa José Manuel Bermúdez. No sé yo si entre las prioridades del defensor del pueblo está la de interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes que se aprueban por mayorías democráticas elegidas en unas cortes, en este caso constitucionales, como es el Congreso. Hombre, yo creo que está claro, es evidente. Yo creo que pues el hecho es que se ha visto truncado, el propio alcalde y dirigente de Coalición Canaria ha visto truncado su recorrido jurídico cuando anunció ese recurso hacia la amnistía del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y por tanto, opta en esta ocasión, es lícito, está en todo su derecho, al defensor del pueblo. Pero mi punto de vista, si me preguntas, David, o si me preguntan cuál es la conclusión que yo saco de todo esto, ya
Mira, yo lo conté en su momento. ¿Qué persigue Bermúdez? Claro, bueno, Bermúdez, vamos a ver, Bermúdez está haciendo política, lícito y legítimo, está haciendo política. Es decir, también está para eso. Es decir, sí, pero bueno, una cosa es creo política, que es una estrategia. Pero es una cosa usar el ayuntamiento y otra cosa que lo haga por libre. Claro, el planteamiento de la pregunta es si es conveniente o es correcto que utilice la institución pública para anunciar este tipo de estrategia política o este anuncio político, y por qué no la sede de Coalición Canaria Garcerán en Santa Cruz de Tenerife. Ese debate está abierto, pero yo creo, ya lo decía en su momento, él rápidamente anunció ese recurso cuando Coalición Canaria, su partido, Cristina Valido, por decisión de la Dirección Nacional de Coalición Canaria, decidió apoyar, en este caso, la investidura, por tanto, de Pedro Sánchez y la amnistía, porque yo estoy convencido, mi punto de vista, mi conclusión, mi sensación, no es información, sino sensación, que Bermúdez no estaba de acuerdo desde un primer momento que Coalición Canaria, además con un pacto que tiene con el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, con Carlos Tarife como primer teniente de alcalde, que además es un dirigente del PP muy duro, confronta y mucho contra el Partido Socialista, que no estaba de acuerdo con ese apoyo de la investidura. Y yo creo también que en medio, desde mi punto de vista, ya lo conté, hay una estrategia, es decir, primero, para contentar, es decir, un mensaje que le lanza a los afiliados las bases de Coalición Canaria, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, que en aquel momento, incluso a través de redes, muchos votantes o afines a la figura del alcalde expresaron su indignación por el papel de Coalición Canaria apoyando al Partido Socialista. Y yo creo también que es un guiño que hace y sigue haciendo al Partido Popular, al propio socio Carlos Tarife, y no olviden que Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife arrastra muchos votos de gente del Partido Popular. Sin duda, la verdad es que es un guiño político, tú lo has explicado muy bien, Óscar, y yo la verdad es que poco se puede añadir a lo que has dicho. Esa estrategia política de Coalición Canaria, quizás el problema ya no está tanto en lo que decía José Manuel Bermúdez libremente, que hay mucha gente que obviamente está en contra de la ley de amnistía, de lo que supone y de lo que puede suponer como precedente para muchas otras leyes en el futuro, pero sobre todo que eso lo haga a nivel personal o a nivel político. Se puede entender, quizás lo que se entiende menos es que lo haga con el escudo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife detrás. Vamos a irnos a publicidad, pero antes quiero que vean este titular que publicaba el periódico El Día, porque hemos hablado mucho de los problemas de las viviendas y al final poco a poco vamos conociendo datos que reafirman o refuerzan, bueno, pues lo que vamos contando aquí, lo que nos van contando algunos expertos. La crisis de la vivienda aboca a más de 2.000 tinerfeños a residir en casas precarias. El aumento del precio de los alquileres o la falta de promociones sociales impulsan una precariedad habitacional que golpea sobre todo a la zona sur, o sea, las zonas más ricas donde están los complejos turísticos, son donde más se están hacinando en condiciones, o hacinando, perdón, en condiciones cada vez más lamentables muchos trabajadores y muchas personas que, bueno, que no pueden pagarse una vivienda, Óscar. Estamos hablando de 2.000 tinerfeños, un dato tremendo, grave, ¿no? Ahí también quiero poner en valor el papel que juega Cáritas Diocesana, en este caso con los problemas de vivienda, por lo menos en anteriores mandatos, no sé si ahora en coordinación con un proyecto concreto con el Cabildo Insular de Tenerife, los ayuntamientos, para tratar de frenar los desahucios y tratar, bueno, de mejorar la calidad, en este caso, de aquellas personas que están al filo de perder una vivienda. Cáritas hace un trabajo formidable en materia de vivienda, pero esto es un asunto grave. Además, la proliferación de zonas de chabola, zonas precarias, de personas, matrimonios que tienen un salario precario, pero no tienen la capacidad, en este caso, para asumir el coste de una vivienda, ni mucho menos comprar una vivienda, porque los precios del alquiler están absolutamente disparados. Y esta es la prioridad del gobierno autónomo. Tiene que ser, mejor dicho, no sé si será la prioridad, pero tiene que ser, como decía yo la semana pasada, no hay otra prioridad en materia de vivienda, tiene que ver con políticas transversales, por tanto, asuntos sociales, gobierno, cabildos y ayuntamientos. Bueno, pues ahí lo tienen, problemas para poder tener una vivienda digna, problemas para llenar la cesta de la compra, el que tienen pues esas más de 40.000 personas que en Canarias viven en situación de pobreza severa. Por eso es fundamental la cita que tenemos todos este jueves con el Telemaratón Solidario. Unos minutos a publicidad y les contamos la última hora del que será, una vez más, el evento solidario más importante de Canarias. Bueno, ya estamos de vuelta después de la publicidad aquí en Mírame Televisión para hablar
de un evento fundamental para esta casa, fundamental para los bancos de alimentos, fundamental para más de 200 organizaciones que orbitan alrededor de los bancos de alimentos. Se trata del Telemaratón Solidario, ustedes lo saben, no hace falta que se lo contemos nosotros porque en los diferentes espacios de esta cadena, en nuestra web, en mirametv.com, han podido ir actualizando toda la información sobre este evento que busca alimentos para unas 40.000 personas que se encuentran en situación de pobreza severa y que son usuarios de los dos bancos de alimentos, tanto de la provincia de Las Palmas como el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo cierto es que por primera vez se va a celebrar de manera simultánea este Telemaratón Solidario en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife. En Tenerife será en la sede del Mercat Tenerife, en Gran Canaria, bueno, en la plaza de Santiago Apóstol, como les hemos ido contando, en el municipio de Gáldar. Un evento al que no podemos fallar, en el que tenemos que estar y que otros años ha dejado imágenes para el recuerdo de esa solidaridad que tiene la sociedad tinerfeña cuando se hacía solo en Tenerife y que ahora esperamos que se pueda extrapolar a todo el archipiélago porque tenemos puntos de recogida también en las principales islas, en las principales localidades de todas las islas y, insisto, se hará de manera simultánea entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde en Santa Cruz de Tenerife y en Gáldar. Óscar, una vez más, Telemaratón Solidario, una vez más una cita ineludible para todos los que queremos ser generosos y tener empatía con los que peor lo están pasando. Y Canarias es generosa, es solidaria, lo ha demostrado en todos estos históricos eventos solidarios que promueven las organizaciones sociales. Mírame Televisión, toda la amplia familia de Mírame Televisión que está absolutamente volcada con ese compromiso, en este caso que le caracteriza a Mírame Televisión, compromiso social con el resto de la sociedad canaria, porque hay que movilizar, ese es el mensaje, hay que movilizar a más de 40.000 personas, en situación de pobreza severa en esta comunidad autónoma, porque yo siempre lo he contado, lo decía el otro día, siempre lo digo, de manera progresiva siguen aumentando de manera grave, querría decir, los datos de pobreza, de exclusión social y dificultades económicas de una amplia parte de la sociedad canaria. Por eso es muy importante. Y además yo aprovecho una vez más para lanzar un mensaje que creo que es muy significativo, que es muy importante, un mensaje que creo que además es urgente. Es decir, es importante el apoyo de las empresas, importante el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos empresarios con sus donaciones, sobre todo a los menores, niños y niñas. Los datos de UNICEF históricamente también son demoledores y graves. En este caso hablamos de más de 6.000 menores de familias en pobreza, en situación de pobreza severa y que sobreviven con menos de 500 euros. Sus familiares sobreviven con menos de 500 euros, porque hay que decir que a mí me parece un dato significativo. Los perfiles van cambiando. Hay muchas familias en Canarias con niños y niñas en sus hogares que, pese a que trabajan, tanto el padre como la madre no llegan a fin de mes y la situación social en los hogares en Canarias, en gran parte de los hogares, es demoledora y es muy grave. Ese análisis es muy certero, Óscar, porque coincide mucho con lo que nos contaba ayer Benjamín Barba aquí en Canarias al Día, en el tiempo de entrevista. Luego vamos a escuchar algunas de las cosas que nos decía Benjamín Barba, pero este telemaratón es muy importante. Primero porque está lo que se solicita, porque al final es lo que se demanda, alimentos no perecederos. Esto es lo básico, alimentos no perecederos, porque son alimentos que tienen que durar. Nos decía el propio Benjamín Barba que es que en los 3 primeros meses del año hay una incertidumbre tremenda, o sea, no pueden ser alimentos que duren poco, porque además el reparto no comienza de manera inmediata, después hay que clasificar, que ahora todo esto es mucho más fácil desde que se hace en la propia nave del Mercat Tenerife, hay que clasificar esos alimentos, poder asignarlos antes de su reparto. Bueno, no es sencillo, alimentos no perecederos, pero sobre todo algo en lo que nos vienen insistiendo constantemente. Este año también juguetes nuevos, juguetes sin usar, que van a ser recogidos para que a ningún niño o ninguna niña le falte un regalo en estas festividades navideñas y sobre todo en estos Reyes Magos. Pero lo que nos decían que es fundamental, necesario, que tiene que haber un esfuerzo social en ese sentido por parte de los particulares, pero sobre todo de las empresas, es en la alimentación para los más pequeños, para los bebés, para los niños y niñas en edad de lactancia y pañales. Nos hablaban también de la necesidad de pañales. Son cuestiones fundamentales que son un poco más caras para el bolsillo, pero que son necesarias. Después hay cuestiones, a nadie se le escapa, se nos está encareciendo la cesta de la compra a todos. Nosotros, al fin y al cabo, la solidaridad se la pedimos al que pueda, con lo que pueda, pero sobre todo nos apuntamos a esas grandes empresas que tienen un músculo, que tienen beneficios y que tienen una cuenta corriente que les puede permitir, bueno, pues ser más solidarios de lo habitual
en esta época del año. Bueno, hoy además quienes normalmente se vuelcan también con esta iniciativa son las administraciones públicas, al fin y al cabo estas ONGs a las que también se ayuda a través del Telemaratón Solidario, que recuerden, se va a emitir de las 12 a las 6 en Mírame Televisión, pero también lo van a poder ver a través de Televisión Española en Canarias. Una de las cosas que es fundamental es que estas organizaciones están haciendo el trabajo que tendrían que hacer las administraciones, entonces al final las administraciones no les queda de otra que apoyar eventos de estas características, pero bueno, no está de más al final ese apoyo institucional que hace posible que un telemaratón solidario tan ambicioso, un evento tan importante como este telemaratón solidario sea posible. Y hoy ha sido la presentación en el Cabildo de Tenerife que con Rosa Ávila a la cabeza se ha volcado también con esta iniciativa y hubo rueda de prensa y hubo, insisto, presentación del proyecto en la Corporación Insular. El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió este martes la presentación del Telemaratón Solidario, iniciativa que organiza desde hace más de 12 años Mírame Televisión y los bancos de alimentos. En el acto estuvieron presentes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, la consejera de Acción Social del Cabildo, Águeda Fumero, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, el director de Mírame Televisión, Manuel Artiles, y el director de Radio Televisión Española en Canarias, José María Mediano. El objetivo de la mayor iniciativa solidaria de Canarias es movilizar a la sociedad de las islas para ayudar a más de 40.000 personas en situación de pobreza severa a través de 228 entidades y organizaciones no gubernamentales. Nuestro rol es apoyar todo lo que nos han dicho en esta mañana. En primer lugar, estamos agradecidos porque nos han reconocido, nos han honrado, nos han dicho la labor que estamos haciendo y estamos bien animados a poder apoyar esta telemaratón y vamos a estar allí presentes para que esas canastas se llenen de toneladas de alimentos, porque nosotros en verdad que estamos allí a las filas, al frente de esas personas que estamos sirviendo. Son casi 350 familias, gente de la calle que está aumentando cada día. Cada día estamos dando más y más desayunos y en verdad lo necesitamos. Desde las ONGs de reparto de alimentos no se contemplan los alimentos para sus mascotas y nosotras jugamos ese papel muchas veces. Después también apoyamos desde el telemaratón pues a refugios, los que menos tienen siempre, a sus redes de acogida que funcionan muchísimo. Hay muchísimas personas que incluso a familias procedentes de desahucios se les busca un hogar de acogida a sus mascotas, ¿no? Es una labor enorme, no solamente inciden en lo que es la protección en sí de los animales, sino también en esa parte social que evidentemente les afecta, ¿no? El director de Mírame Televisión destacó la labor de todas las administraciones y entidades que harán posible la celebración de una nueva edición del Telemaratón. El evento solidario se desarrollará entre las 12 y las 6 de la tarde en las ciudades de Gáldar y Santa Cruz de Tenerife y se emitirá en directo a través de Mírame Televisión y Radio Televisión Española en Canarias. Bueno, sin duda un evento que no se pueden perder. Nosotros les pedimos que colaboren, que acudan, si están en Gran Canaria, a la Plaza Santiago Apóstol de Gáldar, y si están en Tenerife, a la sede del Mercat Tenerife, en la capital tinerfeña. Pero si no, pueden acudir a cualquiera de los puntos de recogida que hemos habilitado en diferentes localidades, en todas las islas. Es una manera de poder colaborar con el Maratón Solidario sin tener que acudir ese día. Además, es un día laborable, nosotros entendemos, aunque se realiza de 2 a 6 de la tarde, que no todo el mundo que quiere puede ir. Por eso le damos muchas alternativas que están en nuestra web, en mirametv.com. Escuchábamos ahí las declaraciones de personas que tienen mucho que decir sobre esta situación, y también escuchábamos a Inma Évora, que hablaba de que hay una parte muy importante que es la de los alimentos para los animales de compañía, para nuestras mascotas, para esos animales que nos hacen compañía en los momentos más complicados y que normalmente, pues imagínense, si las personas no tienen capacidad para llenar una cesta de la compra, esas familias vulnerables obviamente tampoco lo tienen para poder alimentar en condiciones dignas a sus animales. Y al final, es una cadena solidaria que yo creo que es fundamental, Óscar, que no se tiene que romper, que se viene celebrando ya, yo casi me cuesta hacer memoria, creo que desde el año 2011, este Telemaratón Solidario, Óscar, que ya son pues más de 2 ediciones, y que al final, porque hubo un año que recuerdas que hubo una edición doble que se celebró también en mayo, y que se ha convertido en una tradición que ojalá no tuviera que existir, pero que al final es fundamental, Óscar, porque al final cualquiera que esté en el día a día
no intentando ganar rédito personal, sino intentando ayudar de verdad, sabe que este telemaratón solidario es necesario, aunque no te guste. Absolutamente. Esto es una cadena, además, también, ¿no? Y esto, ¿qué crea? Aparte, yo decía, yo siempre lo he denominado la fiesta de la solidaridad, porque además coincide en Navidad, es una fiesta solidaria que hay que disfrutar también, va a haber muchas actividades, mucho acto y vamos a disfrutar, se le va a dar el inicio a la Navidad. Pero claro, ahí hay un trasfondo muy importante, de mucho alcance. Insisto, las familias que más lo están necesitando en nuestra comunidad autónoma. Yo antes hablaba, decías datos importantes, ¿no? Los productos para bebés, en este caso alimentos, aseo, productos de aseo para mayores, que ese es el llamamiento que están haciendo las organizaciones sociales. Pero yo recuerdo, por eso hago un llamamiento a los pequeños y medianos empresarios, a los grandes empresarios, a los que tienen gran capacidad en esta comunidad autónoma, que hay, bueno, pues hay unos cuantos que tienen, insisto, esa posibilidad, afortunadamente, de implicarse. Además, históricamente siempre se han implicado los grandes empresarios en este tipo de eventos, son muy solidarios, que la sociedad les está reclamando, ¿no? Este sector de la sociedad les está reclamando. ¿Por qué digo esto? Porque a mí siempre me llamó poderosamente la atención, me entristecía, se me creaba un puño en el corazón y me emocionaba, lo digo claramente, cuando yo veía, además David, los veíamos los dos en La Laguna, en la Plaza de España, llegar familias completas con sus hijos, madre, padre y sus hijos, incluso abuelos, que eran muy humildes, familias muy humildes, que hacían un tremendo esfuerzo para desplazarse a esos puntos neurálgicos, como por ejemplo, insisto, el centro de Santa Cruz de Tenerife o la Concepción en La Laguna. Venían de otras zonas más lejos, cogían guagua, el tranvía, y eso supone un esfuerzo. Pues esa gente que seguramente están pasando momentos complicados, tienen dificultades económicas en sus hogares, en silencio, acudían. O sea, acudían a estos actos benéficos, al telemaratón solidario. Y esas imágenes, esos perfiles de gente que además teníamos contactos con ellos, a mí desde luego me emocionaba, me creaba esperanza y me entristecía. Por eso hago un llamamiento también. Bueno, cada uno tiene el derecho de decidir, ¿no? Pero yo creo que no hay mejor cosa para la conciencia, para uno mismo, transmitir y crear esperanza a la gente que más lo necesita, porque nos puede ocurrir a todos, a cualquier persona nos puede ocurrir una situación, un revés, una adversidad en la vida, y nos puede abocar a una situación de exclusión, de pobreza o de riesgo económico. Por tanto, yo hago un llamamiento, aprovechando las cámaras de Mírame Televisión para toda Canarias, que la gente que tiene cierta capacidad, que atraviesa buenos momentos, por favor, que acuda a esos puntos de información, que acuda a Mercatenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a la Plaza Santiago Apóstol en Galda, pero sobre todo que se pongan en contacto, si no pueden acudir en esa jornada laboral, con Mírame Televisión, pero ya saben que hay puntos en toda Canarias. Creo que ese sector, ese gran sector, segmento de la sociedad, estará tremendamente agradecido. Bueno, hay muchos colectivos que se movilizan de cara al 21 de diciembre para que salga todo bien en el telemaratón solidario. Por ejemplo, Protección Civil, el SAMUR, que históricamente también, además, lógicamente, de prestar servicios ese día, pues realizan sus propias recogidas. Esto ocurre también con otros muchos colectivos de trabajadores y trabajadoras que deciden organizarse para hacer sus propias recogidas y estar en el telemaratón solidario. Por cada centro que visitamos para recoger la comida, mucha felicidad, mucho amor, mucho cariño por parte de todos los colaboradores del telemaratón. Y sinceramente yo espero que este año pues muchas más personas, muchos más ciudadanos quieran colaborar con estas personas que realmente lo necesitan. Esto no es un cuento chino, no es una historia de vamos a hacer esto para audiencia, vamos a hacer esto para inventar, vamos a hacer esto realmente porque hay mucha gente ahí fuera que lo necesita. Bueno, hay mucha gente que lo necesita y hay mucha gente concienciada con esa necesidad y que al final, como digo, bueno, pues realizan esas pequeñas recolectas en su ámbito laboral o familiar y después pues las acaban llevando el 21 de diciembre, en este caso al telemaratón solidario. Les decía que el lunes estuvo Benjamín Barba aquí en Canarias al Día. Al final Benjamín Barba, fíjense, él es el máximo responsable de la asociación Kairos, una asociación que nació en 2008 con la idea de ayudar a acabar, a concienciar y a buscar ayuda para acabar con la pobreza en el tercer mundo. Y poco a poco se dieron cuenta de que evidentemente hay mucha pobreza en el tercer mundo, pero que también hay familias en Canarias que atraviesan una situación muy complicada, sobre todo porque en aquel momento hubo un hito histórico que ustedes recordarán. Veníamos de una época de una gran bonanza económica en la que prácticamente todo el mundo tenía trabajo y tenía dinero, porque además los bancos daban
créditos a mansalva a cualquier familia, fuera cual fuera sus ingresos o su capacidad de bolsillo. Pero después de aquella época llegó la crisis financiera, la crisis bancaria de 2008, la crisis de la construcción, que tan importante era en Canarias, y arrasó con nuestra sociedad, probablemente una crisis que no se ha vuelto a repetir ni siquiera en la época de pandemia, esas consecuencias gravísimas. Allí la Asociación Kairos empezó de lleno a dedicarse al reparto de alimentos. Nos hablaba Benjamín en la entrevista que en ese momento los alimentos tardaban semanas e incluso meses en repartirse. Había un auténtico caos en ese, digamos, mala organización de las administraciones que les han tenido que salvar ese trabajo las organizaciones no gubernamentales. De aquellos momentos a la actualidad, a una ONG que tiene a más de 300 usuarios, que trabaja codo con codo con el Banco de Alimentos, que trabaja con personas que tienen que pasar, eso sí, previamente por los servicios municipales, por los servicios sociales del ayuntamiento, porque esto es una cosa muy importante, que todo lo que se recoja en el telemaratón solidario va sí o sí a personas que han tenido, bueno, pues una baremación por parte de trabajadores y trabajadoras sociales que han reconocido su situación y que están censadas. Lo digo porque mucha gente nos dice, bueno, aquí seguro que hay picardía, que hay gente que se lleva. No, ya les digo que no, porque por eso se trabaja directamente esta iniciativa con el Banco de Alimentos, que solo funciona con organizaciones acreditadas y que reciben, bueno, pues esos usuarios por parte de las administraciones públicas. Así nos contaba cómo iniciar ese recorrido la Asociación Kairos y cuál es la situación que están viviendo esos usuarios que llegan a la puerta de esta ONG. Y fíjense cómo el perfil mayoritario tiene cara de mujer con niños a su cargo. Recuerdo que en aquellos momentos, cuando empezamos, las personas que venían a buscar los alimentos eran personas que habían tenido la desgracia de perder su puesto laboral, habían tenido la ayuda del paro conocido en aquellos momentos y que eso se le acababa. Eran personas que no estaban trabajando. La realidad social hoy es totalmente diferente. Son personas que están trabajando, pero que no tienen suficiente para poder vivir. Y en este sentido quiero aportar un dato desde nuestra realidad. El 26% de personas a las que nosotros atendemos en la asociación son mujeres con menores a su cargo. Realmente, cuando te encuentras en esta situación, una mujer con un salario que pueda estar, vamos a poner, en los 1.000 euros, en el salario mínimo que hay, en torno a los 1.000 euros. Sabemos que una vivienda no te baja de los 700, 800 euros hoy en día. Entonces, el resto, ¿cómo lo suple? Pues tiene que ir a las ONGs. Ahí lo han visto o lo han escuchado. Trabajadores empobrecidos, pero el 25% de los usuarios de Kairos, Óscar, una de cada 4 personas son mujeres con niños a su cargo. Sí, esa es la triste realidad y por eso la insistencia que estamos haciendo también en la alimentación infantil. Ese es el rostro que ha ido cambiando, como decía el propio Benjamín Barba, que conoce perfectamente la realidad social en este caso, especialmente en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Mujeres, jóvenes con niños a su cargo, que bueno, pues que tienen dificultades a la hora de lograr, de alcanzar un puesto de trabajo. Cuando la alcanzan, en este caso, o cuando logran un trabajo, bueno, pues las condiciones son absolutamente vergonzosas y precarias. Porque además también, pues como decía el propio Barba, pues asumir un costo de un alquiler, pues imagínense, y luego, por cierto, sufren desahucios y tienen que darle de comer a los niños, están los colegios, los niños tienen que ser mínimamente felices. Con respecto incluso a otros que también lo son, ¿no? O sea, que la situación de cada familia en esas circunstancias es muy dura y muy difícil. Y ojo, porque además también los asuntos sociales lo saben, porque los servicios sociales, que es algo que a mí me llama la atención, de los ayuntamientos, derivan, por cierto, ante la situación que están viviendo, a personas y familias, a los colectivos sociales. A mí esto es un hecho que a mí siempre me ha llamado la atención. Sí, la verdad es que llama la atención. Y bueno, la verdad es que uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué sirve el telemaratón solidario? Bueno, pues aparte de para llenar esos almacenes de alimentos, también para cubrir cuestiones que no llegan, porque ustedes pueden pensar, bueno, si ya vienen ayudas europeas, ya vienen ayudas de otras administraciones para llenar esas despensas, insisto, de estas ONGs, pero es que al final,
siempre acaba llegando un monoproducto, los productos más habituales. De hecho, el propio FEGA, que es ese fondo europeo, que por cierto no se sabe si va a tener continuidad, y esto es una de las cosas que nos contaba Benjamín Barba, también ha recortado el tipo de alimentos que reciben. Al final, lo que se reciben por las ONG, por los estamentos oficiales, son cuestiones muy básicas, y si queremos diversificar un poco esa nevera, algo que es fundamental para que haya una alimentación saludable también dentro de lo posible de todas estas personas, es fundamental el trabajo de la telemaratón solidaria, y así lo explicaba el propio Benjamín Barba. El FEGA, que es el Fondo Europeo de Garantía Agraria, que en su momento nos estaba dando alimentos para bebés, sobre todo pensando en bebés, nos quitó, no sabemos por qué, los cereales para bebés de 0 a 2 años y la leche de continuación. Y estos productos, que son tan necesarios para bebé, lo tenemos que conseguir las ONGs por otros medios. Y quiero comentar este detalle, porque eso creo que es una vergüenza. Es una vergüenza. Y gracias a esfuerzos como la telemaratón, se pueden conseguir estos productos para bebé. Lo mismo que estamos hablando de la leche para bebé y los cereales, estamos hablando de los pañales, las toallitas para limpiarlos, en fin, todos estos productos, potitos y tantos otros productos tan necesarios, simplemente estamos hablando para bebé. Y recordemos que hay otro detalle muy importante que no hemos de olvidar, es que si estos bebés, niños, adolescentes, no crecen con una alimentación equilibrada, sana, saludable, a la hora de rendir en el estudio, en los colegios, lo vamos a notar. Lo vamos a notar, lo está diciendo el propio Benjamín Barba. Al final es fundamental esa ayuda. Ustedes seguramente están cogiendo nota de lo que les contaba Benjamín, de esas cosas que necesitan para los usuarios de la ONG. Y antes, hablando con Óscar insistía mucho, es que las empresas tienen que donar, es que es muy importante. Yo creo que vean, que escuchen cómo terminaba la entrevista de este lunes Benjamín Barba, porque al final la reflexión que hace, yo creo que es una reflexión a la que cualquier persona honesta y humilde se puede sumar perfectamente ante una situación, ante un contexto tan injusto, ¿no?, como el que vivimos normalmente. Yo quisiera hacer un llamado a todas estas empresas. Espero que nadie se moleste si digo nombres. ¿Puedo decirlo? Lo que quiera. Aquí libremente. Mercadona, Hiperdino, Altesa, Alcampo, Carrefour. Miren, señores, ustedes tienen los centros llenos. Por favor, tengan un poco de solidaridad, que tienen muchos millones de beneficios y también pueden dar a aquellas personas que lo necesitan. Porque si ustedes no cuidan a esas personas, la avaricia rompe el saco y tarde o temprano se van a ver en esa situación. De ahí, por favor, sean generosos, pero también quiero hacer un llamado a la persona de a pie, a los trabajadores, a los currantes como tú y yo, David. O sea que tenemos nuestro salario, tenemos nuestro trabajo. Mira, Canarias siempre ha sido muy solidaria, muy generosa, las telemaratones siempre se han alcanzado las expectativas y todos tenemos que contribuir de una forma o de otra, según nuestras posibilidades. Que nadie se quede sin lo que son los alimentos básicos, que los bebés puedan tener esos alimentos. Y no solamente estamos hablando para estas fechas de Navidad, es que estamos hablando de que luego vendrá enero, y luego febrero, y luego marzo. Y las ONGs no tenemos seguridad de qué es lo que nos vamos a encontrar en el mes de abril. Porque... Bueno, Benjamín no suele tener pelos en la lengua, pero además es una persona muy tranquila, Óscar, que lo dice con una tranquilidad, pero ya al final se le toca un poco la fibra, ¿no?, cuando ve esos grandes beneficios millonarios que tienen grandes empresas que operan en Canarias. Al final no está de más. De hecho, yo creo que es obligatorio insistir en la solidaridad de estas empresas. Sí, porque además también esta ONG, concretamente, el señor Barba ya lo denunció públicamente, otros colectivos también, otras organizaciones sociales, ¿no?, que no daban abasto, es decir, que estaban sufriendo, vienen sufriendo desabastecimiento de productos, de alimentos, y tienen impedimentos para llegar a las personas, a aquellos usuarios fijos que acuden a aquellas ONG, y por tanto hacen ese llamamiento a los que tienen mayor capacidad, sin lugar a dudas.
Bueno, pues la verdad es que nosotros vamos a, por supuesto, seguir insistiendo en lo que queda hasta el jueves para que esas empresas que todavía se lo están pensando, que donen y que participen, ¿no? Si al final, bueno, muchas lo hacen por la publicidad, pero ni siquiera pedimos que lo hagan por la publicidad, lo pueden hacer de manera anónima, por supuesto, pero lo importante es estar ahí, estar en este evento, ¿no? Yo recuerdo una empresa muy importante, que no puedo decir lógicamente el nombre porque no quieren que lo diga, y que año tras año hace importantes donaciones y lo hace de manera anónima. Esas son las políticas de cada empresa. Sí. Y a nosotros pues tampoco nos va a parecer mal que se busque un minuto de gloria en un día como este en el que una empresa que ha hecho una donación muy importante, porque al final lo importante es el fin, Óscar, es el fin, es que llegue ese material, que lleguen esos alimentos, que lleguen esos artículos de primera necesidad, ¿verdad? Y el mensaje de esperanza. Yo aprovecho para lanzar de nuevo otro, ya que estamos ya en la recta final y que quedan pocas horas para esa fiesta solidaria. Aprovecho, insisto, lanzar ese llamamiento masivo, es decir, que la gente se implique de manera masiva, los canarios y canarias, en este evento. Ya saben, el jueves 21, las puertas de la Navidad, una fiesta navideña de 2 a 6 de la tarde en Gáldar, en Mercatenerife, en la capital tinerfeña, en los distintos puntos habilitados en toda Canarias y en esos teléfonos de contacto que saben los espectadores para tratar de implicarse. Y yo estoy convencido que va a ser un éxito rotundo, como ha sido en otras ediciones del Telemaratón Solidario de Mírame Televisión. Y cuando llegue ese momento y Manuel Artiles anuncie el éxito rotundo, que será el éxito de ese gran sector golpeado en esta sociedad, yo creo que todos los canarios, como siempre suele ocurrir en esos eventos solidarios, nos vamos a sentir tremendamente orgullosos de ser canarios. Por lo menos yo, cuando escucho ese dato que anuncia Manuel Artiles, me siento orgulloso de ser canario. Al final es verdad que poco podemos decir mal, digamos, de la sociedad, porque siempre ha cumplido, ¿no? La sociedad civil con los telemaratones solidarios se ha volcado por completo. Bueno, detrás del telemaratón hay muchísimo esfuerzo de muchísimas organizaciones. Yo quiero aprovechar, por supuesto, para unirme a ese llamado que hacía Benjamín Barba, al que ha hecho Óscar Martín, pero también en darle las gracias a todas a esas personas que se movilizan, gracias a todas esas empresas que lo hacen, a todos esos colectivos que se organizan para ayudarnos a que este día, el 21 de diciembre, todo salga bien. Hay muchísimos voluntarios que son fundamentales en el ámbito de la solidaridad para que estas organizaciones puedan funcionar, pero también voluntarios que hacen posible este telemaratón solidario. Sin ellos no sería posible. Y por supuesto a todo el equipo de Mírame Televisión, porque al final, detrás de una iniciativa como esta, hay un trabajo inmenso de toda la plantilla de esta casa de Mírame Televisión, a los que también hay que, o merecen, que les demos las gracias por ese trabajo que realizan. De hecho, el propio director de esta casa, Manuel Artiles, pues bueno, lleva un ritmo que esperamos que ahora pueda descansar unos días una vez que pase el telemaratón solidario, porque de hecho nosotros, les voy a confesar, que queríamos que hoy estuviese aquí con nosotros y ha sido imposible, porque realmente el ritmo que lleva Manuel Artiles es altísimo, sobre todo cuando llegan a un evento como este. En la organización hay un trabajo tremendo detrás, pero también de todo el equipo, insisto, de Mírame Televisión. No los puedo nombrar a todos, pero todos han trabajado muchísimo, una vez más, un año más, para que todo salga bien este jueves, y están seguros de que ustedes no les van a fallar. Óscar, muy buenas noches. Nos vemos el jueves en el Telemaratón Solidario. Ahí estaremos. Muy buenas noches a todos. Bueno, nosotros nos vamos, a quien sí voy a nombrar ahora es a Miguel Morales, que es el realizador de este programa, porque también nos vamos a ir unos minutitos antes, entre otras cosas, porque los trabajadores de esta casa tienen que descansar un poco, que están haciendo sobreesfuerzos importantes en estos días, pero también porque Miguel Morales, que es su cumpleaños, felicidades Miguel, nuestro realizador, nos ha traído un pinchito. Yo espero que con algo con el que lo podamos acompañar, y nos lo vamos a echar ahora, porque yo creo que nos lo merecemos todos. Así que felicidades para Miguel Morales, y nosotros nos despedimos. Nos vemos el jueves en el Telemaratón Solidario.